Ok. Buenas noches, profesor. Soy el grupo 4. En esta oportunidad voy a explicarles sobre la tarea de la S11, que es la gestión de proyectos de inversión pública, sobre la revisión de la guía Invierte-P. Bueno, en caso de los integrantes es Abigail Ruth Guerrero Cornejo, la que le habla. Suyón Mata Giordano, Poma Martel Milagros, Robles Velázquez Paula Alexandra y Álvaro Raúl. ¿No? Esos son los integrantes. Bueno, en el caso de los costos del proyecto, estamos explicando primero la estimación de los costos de la inversión, que para ello pedimos primero una identificación de costos para que pueda cumplir alguno de los pasos previos para poder articular las metas físicas del proyecto, ¿no? De acuerdo al desarrollo de la estimación, cuenta con una información obtenida previamente que se tiene que tener bien definida para trazar las metas físicas, para después de ello completar un precio unitario, para sacar luego el presupuesto, los costos y posterior a ello analizar los costos que irán dentro de este plan. Para, como un ejemplo, ¿no? Tenemos que el costo como posible previos, ya sean problemas técnicos o incrementos de los precios en un determinado plazo, estos no estarían en su presupuesto, pero sin embargo, se tiene que tener en cuenta los costos de la infraestructura provisionales y los costos de la mitigación del impacto ambiental. Bueno, de acuerdo a ello, la estimación de costos de inversión cumple con un determinado de las metas físicas, los precios unitarios, los podemos realizar mediante un cálculo de estimación de costos de la inversión del proyecto, multiplicando en sí ambos factores. Luego de ello, se debe añadir también los gastos generales, las utilidades y el IGB de este proyecto. Bueno, después de ello también tenemos la estimación de los costos de inversión de la fase del funcionamiento. Los costos de la inversión durante esta fase no forman parte de los costos de la inversión inicial, pero sí se debe de incluir ya que es uno de los flujos de gastos, ¿no? Como podemos observar en el gráfico que hemos hecho del resumen, los pasos para la estimación de costos de la inversión y la fase de los funcionamientos, ¿no? En primer lugar tenemos el primer paso, que es identificar los activos requeridos, que se utiliza para realizar la estimación de vida útil en los activos influidos de este proyecto. Posterior a ello tenemos el paso 2, que es la estimación de costos de la inversión. Los costos de la inversión, que viene a ser el costo estimado que se ejecuta, se trabaja para los precios que costan en la fecha también, ¿no? Requerida. Y para finalizar, tenemos el paso 3, que es identificar los periodos de inversión, que en este paso se logra identificar los momentos que se requiere emplear los activos y posteriormente se registrarán indicando las utilidades de las medidas y la cantidad, ¿no?, que se ha utilizado en el proyecto. Bueno, luego a ello tenemos también dentro de este resumen la estimación de costos y la operación del mantenimiento que que incrementa, ¿no? De acuerdo a la adecuada estimación de costos y la operación del mantenimiento de los proyectos, en este elemento se requiere una sostenibilidad del proyecto, por lo que debe ser abordado por los mayores cuidados posibles y luego definir las fuentes con las cuales se prevé financiar dichos costos, ¿no? Para estimar los costos, incrementar, es necesario, ¿no?, comprar los costos de las situaciones, como es necesario comprar los costos de los proyectos y también en el caso de las situaciones con proyecto y sin proyecto. Antes de ello, se debe primero iniciar un proceso de investigación de costos que se denomina para tener el presente, ¿no?, en la siguiente investigación. Cuando se trata de un proyecto, la cuya naturaleza y la inversión de la creación vendría a ser el costo de la estimación de los proyectos,
son los costos que se incrementan al pasar cuando se trata de un proyecto en el cual se logra ampliar, mejorar, recuperar, lograr tener un buen proyecto, ¿no? Que se requiere en esa compatibilidad de costos. Si al concluir o a ejecutar el proyecto, la OIM de la UP se, se sumen en esta otra cantidad estimada para que se pueda representar la UF 49, que se debe obtener mediante una conformidad de la entidad rectora, ¿no? Respecto a la estimación de costos de la OIM, es una inversión de la fase del funcionamiento y la viabilidad del financiamiento. Es muy importante también tener evidencias, ¿no? De esta conformidad y el compromiso que se está dando al momento de operar y mantener esta inversión. Como podemos observar acá el gráfico, el gráfico de costos de inversión de la OIM, que se logra ver cómo incrementa en la fase de su funcionamiento, ¿no? Bueno, inicialmente tenemos un costo de la OIM sin proyecto, que es una gráfica bastante lineal, que va de acuerdo, comienza desde poco y va aumentando, pero ya pasamos en la fase de costos de la OIMG con un tema de proyectos, que vendría a hacerse con unas subidas, altibajos, sube y baja, ¿no? Por el tema también de los costos y el tema que incrementa, ¿no? De acuerdo al funcionamiento o de acuerdo al proyecto que se está eligiendo. Luego de ello tenemos cómo son los pasos para estimar los costos de la OIMG y cómo se incrementan, ¿no? En este proyecto. Bueno, tenemos como principal paso, tenemos el paso 1, que es estimar los costos de la OIMG, que son las situaciones con proyectos. Posterior a ello tenemos el paso 2, que es la estimación de costos de la OIMG en la situación sin proyecto. Y para finalizar tenemos el tercer paso, que es estimación de costos de la OIMG y que se logra incrementar, ¿no? En el primer paso lo que quiere decir es que busca que los costos y la operación de un mantenimiento de esa esté incurrida, ¿no? A la vez, a la vez que sea ejecutado por la PIE, que es necesario durante la fase del funcionamiento del proyecto. Bien, luego tenemos con el tema del requerimiento de los insumos por cada unidad de medida. En la fase del funcionamiento se debe determinar los requerimientos del personal, el bienestar, el servicio, los insumos, la garantía y todo lo que se va a utilizar para el tema del proyecto y para que esté en buen funcionamiento de ese proyecto, ¿no? Posterior a ello, también tenemos el tema de estimar los costos de la operación del proyecto, que se requiere esto para continuar con los datos obtenidos ya de los pasos anteriores que estamos viendo, para poder sacar un cálculo y un costo de la operación de acuerdo a esta siguiente fórmula, que es costos anual más cantidad de insumos por costo de unidad de medida por periodo de año, ¿no? Al ampliar la fórmula, se requiere que los costos dependan de una demanda que cambie a lo largo de un horizonte, a lo largo de un proyecto que esté horizontalmente, ¿no? Que abarque la operación y el mantenimiento, como por ejemplo que vaya a un déficit de personal, por lo cual se contrata más y se aumenta el costo, ¿no? De esto. También tenemos la tarea 3, que es estimar los costos del mantenimiento en la situación de un proyecto, que es de la misma manera, también tiene una fórmula por la cual se calcula, que vendría a ser el costo anual es igual a la cantidad por el precio unitario por el periodo de los años que se va a tardar este proyecto. También tenemos el tema que es estimar los costos y la operación del mantenimiento en las medidas de la reproducción, del riego y de las medidas de la mitigación ambiental durante esta fase de la operación. En este proceso se requiere un análisis de riesgos de estimación de acuerdo al lugar donde se va a plantear el terreno, perdón, el proyecto, para poder saber cuáles serían los riesgos del impacto ambiental y riesgos que produce, ¿no? El poder ejecutar un proyecto en ese sector, que vendría a ser
una tarea muy importante porque depende de ello que el proyecto esté en buen funcionamiento, ¿no? También tenemos la estimación de costos que se incrementan, que es la elaboración que logra que el costo según aquellos datos obtenidos antes con un flujo del costo de la operación, se logre ejecutar el proyecto y las diferencias entre estos costos que vayan incrementando al pasar de los años. Bueno, ingeniero, esto sería todo por el grupo 4. Hasta luego, que tenga buenas noches. Conmigo es hasta otra oportunidad.